del 7 al 8, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Vamos a dejar eso, nos quedamos con ello, pero mételo a un lado este versículo, este pasaje. Quiero que te quedes con él, regresaremos más adelante a él. Cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando Dios forma al hombre, ¿cómo dice que lo forma? Del polvo. Dios forma al hombre del polvo y dice que pone aliento de vida sobre él, que era lo que lo diferenciaba de toda la creación. No dejaba de ser un ser viviente, era un ser viviente tal como todos los demás, pero lo que diferenciaba a Adán es que tenía ese aliento de vida. Es decir, aliento, en otras palabras, significa inspiración divina. Esa es la palabra correcta, se me había ido pero la agarré. Inspiración divina. Es decir, cuando nosotros vemos en la Biblia, nosotros nos damos por enterados que nuestra Biblia, la que tú tienes ahí en tus manos o la estás hojeando con tus dedos, los más modernos, te das cuenta que la Biblia fue escrita ¿por quién? Por hombres como tú y como yo. Pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Es decir, el agente principal de la inspiración divina es el Espíritu Santo. Entonces, regresando a Adán, cuando Dios forma a Adán de la tierra, lo que diferenciaba a Adán del resto de la creación es que Adán tenía inspiración divina. Es decir, tenía el agente principal de Dios morando en él, el Espíritu de Dios. ¿Me explico? Por eso digo que una vez, cuando nosotros vamos a leer más adelante, bueno, cuando leemos en Génesis, el hombre cae, peca en su desobediencia y automáticamente entra una desconexión con el Padre, entra una desconexión con Dios. Ya no hay una comunión como antes, al contrario, entra temor en su vida, porque se ve que está desnudo y va y se esconde y en eso se anda paseando Dios. Adán, y no, ¿dónde? Aquí, pero no quiero salir porque estoy desnudo. Le entra temor, entra una, ¿cómo lo puedo explicar? Una deformación, digámoslo así, un desconocimiento de saber cómo era Dios, quién era Dios realmente. O sea, el Dios con el que él interactuaba antes ya no era el mismo Dios con el que podía interactuar ahora mismo después de la caída. Tenía temor porque pensaba que Dios iba a tomar represalias y le iba a dar un barazo muy bueno. Cosas que tuvo sus consecuencias de la caída, que a causa de eso vemos una desconexión total del hombre, que cuando empezamos a leer la historia de la humanidad nos damos cuenta que el hombre vive alejado de Dios, no quiere a Dios, vive en total desobediencia a Dios, pero es a causa también de que el espíritu se fue y el hombre se corrompió en sí, en su pecado. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo se presenta en Atenas y le dice a los atenienses: veo que en todos sois religiosos. Dice, incluso he visto una inscripción que tienen debajo de una estatua o de cualquier cosa. Dice, y han puesto al Dios no conocido. Es decir, la aspiración nuestra es conocer a Dios, entablar una comunicación con Dios. Por eso es que nuestros ancestros, los chichimecas, aztecas, y yo hablo de mi cultura, a los tuyos ponle tu nombre. ¿Cuáles son los peruanos? Nah, los mayas son acá de mi barrio, decimos. E imagina, tú ponle, cada ancestro, cada persona en el pasado tiene la tendencia, y tenía la tendencia, perdón, de buscar a Dios.
porque es algo nato en nuestro corazón de buscar a Dios, de entablar una comunicación con Él, de poder hablar con Él, y de ahí que existió ya en que creasen dioses a por mayores y por todos lados. Pero el instinto natural como creación de Dios es que lo busquemos a Él. Y cuando Jesús irrumpe en la tierra, en un tiempo específico, viene y Jesús viene anunciando y viene dando buenas nuevas acerca de que el reino se ha acercado, sí, pero sobre todo de que pueden entablar una relación con el Padre, con Dios mismo, cosa que se había roto, en un pasado. Y es cuando llegamos a este versículo o este pasaje que vamos a leer y que leímos anteriormente: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Cuando vemos esto, dicen: qué rollo con ese. A Jesús le encantaba. Era muy simple en sus palabras, muy básico, era como un ABC para que pudiese entender la gente también. Cuando pedimos así, es decir, si tú estás pidiendo, es porque te hace falta algo. ¿Estamos bien? Lo correcto. Si estás buscando algo, es que tenías algo y lo has perdido. Y si llamas a alguien, aunque lo conozcas o no, quieres que te abra, porque si no, no estarías llamando. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, lo voy a decir así: tú estás llamando porque estás en un apuro, porque has extraviado algo, lo has perdido, no sabes, estás buscando algo. Pero ¿por qué llamas a esa persona? Porque en medio de tu desesperación tienes la esperanza de que esa persona te pueda ayudar o sepa dónde está lo que estás buscando, o más bien, si se lo pides, puede que te lo dé. ¿Sí o no? ¿Cuántos han extraviado algo y dices: ay, se me perdió, ¿dónde lo dejé? Vecina, ¿lo tiene? No, no lo tengo. De casualidad usted no tendrá algo por ahí parecido que me... Eso es en mi pueblo, así era. La de la esquina, la señora. Yo no, la de la esquina. Los veo muy serios. Sonríanme. ¿Qué dice? Entonces, cuando está Jesús diciendo esto, está tratando de hacernos ver otra cosa. No es simplemente lo que estás pidiendo o lo que estás necesitando. Por ejemplo, ¿cuántos les ha pasado que te has topado con una persona o conoces de alguien que tiene una necesidad económica y resulta que ese día por casualidad pues saliste con él a pasear, etcétera, o coincidieron y van por ahí y de repente pasan por un buen restaurante acá de corte argentino y van pasando y llega el olfatazo de carne así a 3/4, punto medio, con el chimichurri, y vas pasando y de repente lo empiezas a oler y tu amigo dice: huele bien, ¿verdad? Y tú por dentro: sí, sí huele muy bien, de hecho. Y luego sigue caminando y de repente dice: como que hace hambre, ¿no? Ya es tarde. Y dice: sí, de hecho hace hambre, ya es un poco tarde. Y luego dice: ay, la verdad que cómo me gustaría, la verdad, ya comer algo. Y tú, por buena gente que eres, conociendo la situación económica de él, terminas invitándole un chuletón de esos de Ávila. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? Que terminas invitándolo porque sabes la condición en la que está. ¿Me explico? Otro ejemplo, por ejemplo, cuando tú
vas a salir o algo, o te vistes o compras lo más precioso para ti que decías, wow, demoré casi un año para juntar dinero y comprármelo, y te compras las mejores zapatillas, el mejor reloj, la mejor chaqueta y los mejores tacones para las mujeres y la mejor falda, y de repente te la pones ese domingo, ese sábado que sales y llegas y te topas con ese amigo o amiga o esa persona y te dice, qué bonita falda. Y tú dices, gracias. Qué bonitas zapatillas. Gracias. Qué bonito reloj. Gracias. Y luego llegan a ir a veces más lejos. Ay, cuánto tiempo he deseado unas zapatillas así. Y tú dices por dentro, este ya me está tirando el anzuelo. Y llegan a incluso ir más lejos y dices, ¿no me la regalarías? Y dices, sin vergüenza. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado que en ocasiones yo voy vistiendo algo y me dicen, ay, qué chulo. Pero sabes la intención de que qué chulo, ¿no? O sea, chulo, decimos en México, móchate. Póntela del Cruz Azul, decimos. O sea, dámelo. Tiran el tirabuzón para ver si cae. Por ejemplo, yo en Colombia también dicen. Dice, cuando vamos a Colombia nos quieren quitar todo. De niño yo también tuve otra experiencia. Por ejemplo, yo de niño, ahí donde yo vivía, una viejita vendía helados. Y a mí me encantaban sus helados caseros. Y un día no tenía yo dinero y me lancé por un helado, me fui a comprar un helado, digo entre comillas, y cuando llego, le digo a doña Melita, creo que se llamaba, le digo, doña Melita, le digo, ¿me da un helado? Dice, sí, ¿cuál? Postal. Y ya sale y me lo da, pues, son tantos pesos, mijo. Y yo me meto la mano en el bolsillo así como que, pero mientras lloraba le daba el chupetón, de modo que no me lo fuera a quitar. Y empezaba a chuparlo. Y ella me decía, ay, mijo, no te preocupes, esta vez te lo regalo. Y yo por dentro. Pero a la vez por fuera, ¿de verdad? ¿Me lo regala? ¡Wow, doña Melita! Y yo me iba con mi helado. En el fondo, cuando estoy hablando de estas personas, son esas típicas personas que llaman buscando algo y que piden no precisamente usando las palabras adecuadas como dame, ¿sí o no? En el fondo es eso. Y Jesús está enfatizando aquí que no es tu necesidad, no es lo que estás buscando. Lo que está diciendo es a quién se lo estás pidiendo. De eso está hablando Jesús. No tanto tu necesidad ni lo que buscas, sino a quién se lo pides. En otra versión, ese mismo pasaje dice, pidan a Dios y Él se los va a dar. Llamen a Dios y Él les va a abrir. Búsquenlo y Él les va a dar. Pero ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones en nuestras vidas donde queremos tomar atajos? Donde queremos tomar métodos muy rápidos para sacarnos el problema por un lado, y a veces cuando te ves confrontado, por ejemplo, en una situación económica y dices, pues sacas una tarjeta de crédito, vámonos, la tarjeta de crédito, y vas a la tienda y pasa la tarjeta cuanto más puedes, y pasan los años y sigues gastando dinero que ni es tuyo. No es tuyo, no es tu dinero ni te pertenece. Y con el paso de los años te das cuenta que los intereses más los intereses de los intereses y los primos de los intereses y sus tíos, todos se juntaron. Y ahora debes un montonal de dinero que no sabes ni dónde meterte. Todo por usar métodos alternativos y rápidos. ¿O cuántos de ustedes, buscando un consejo cuando están en plena dificultad, van y se aproximan a tal persona y le dicen, oye, mira que me pasó, que mira, y cuando sales de esa reunión o de ese momento,
tú sales más entristecido que gozoso porque te da un consejo que dices, no hombre, este está peor que yo. Porque acudes a las personas erróneas, equivocadas. Y muchos de nosotros, en vez de acudir primeramente a Dios y exponer nuestra causa delante de Él y decirle, mira, esta es mi situación, esto es lo que pasa delante del Padre, muchos de nosotros no lo hacemos. Porque el resultado de no acercarnos a Dios es porque no confiamos en Él. No confiamos en lo absoluto. Es decir, tú crees que Él puede actuar en los demás. Yo creo que a doña María le va a hacer el milagro. Yo lo creo. Pero cuando se trata de ti, no, miserable de mí, no, Dios, no lo crees. Y todo porque no conoces a Dios. Y aquí es el fundamento en el que Jesús está agarrando para transmitirlo al pueblo y decirle, oye, tienes que conocer al Padre. Por eso los versículos a continuación de ese mismo pasaje, te das cuenta que Jesús empieza a usar un ejemplo práctico y tan natural, la reacción de un padre ante la petición de su hijo. Vamos a leerlo rápido. Es la continuación de los versículos que leímos. Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? O sea, Jesús está enfatizando aquí que el fundamento de la oración, el fundamento de tener una comunión con Dios, el fundamento del hecho de haber que en un principio Adán, el espíritu se fue y perdió una comunión total con Dios, es de que tú vengas y puedas entender que tienes un Padre ahí, esperándote. Ese es el hecho que Jesús está enfatizando. Por eso les está diciendo eso. Ese ejemplo tan práctico de que puedan entender que la situación es semejante a ellos en lo natural. Un hijo acercándose hacia un padre e incluso le dice, ¿a poco ustedes le van a dar una serpiente o una piedra? No, en lo absoluto, le van a dar lo mejor a su hijo. Pues así es la situación. Un pasaje paralelo que nos va a ayudar a entender mucho mejor esto y que nos va a adentrar en ello es Lucas 11. Lucas 11 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Imagínate, Jesús está orando y cuando termina de orar se acercan sus discípulos, o sea, imagínate a los discípulos viéndolo de lejos y dicen, wow, mira cómo ora Jesús. ¿Cómo ora? ¿Cómo tiene esa comunión con Dios? Yo quiero eso. Y cuando Jesús termina, se acercan los discípulos y le dicen a Jesús, hey, oye, enséñanos a orar. Igual, incluso se acordaban, como Juan enseñó también a sus discípulos. Y Jesús va a dar una respuesta muy clave a todo esto, pero lo vamos a leer después. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos a orar, el término orar se puede traducir como mesac. En el griego es totalmente lo que es. Es decir, orar es hablar con alguien, entablar una comunicación con alguien, pero en el hebreo no, en el hebreo cambia totalmente. En el hebreo se dice mesac, enséñanos, mesac, enséñanos a mesac. Mesac, tú dices, ¿qué rollo con esa palabra? Parece hasta palabra mexicana, maseca, mesac. O sea, lo asocias. Pero no, no sé si ustedes recuerdan en el tiempo en Nabucodonosor cambió los nombres de Daniel y sus amigos. Daniel, Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego.
El término Mesac viene de la raíz Misael, el nombre Misael, cuyo significado literal se puede poner en una interrogante: ¿quién es lo que Dios es? O en otro término, ¿quién es Dios? Eso significa. Entonces, cuando los discípulos ven a Jesús a orar y que lo ven pararse y que ya viene hacia ellos, le dicen: oye, enséñanos a orar, enséñanos a saber quién es Dios. No le están pidiendo un método, no le están diciendo enséñanos una manera, una estrategia de cómo hablar con Dios. No, le están diciendo enséñanos a saber quién es al que estamos refiriéndonos. Enséñanos a conocer aquel a quien nosotros nos estamos dirigiendo, porque no lo conocemos. Todo porque un día en el Edén hubo un desconecte. Entonces aquí es cuando surge la respuesta maravillosa por parte de Jesús y empieza a decir esto: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús les hace ver a los discípulos que la necesidad de la oración, la necesidad y el fundamento principal de cuando uno establece una relación con Dios en oración, en comunicarse hacia Él, es que debes de entender primeramente que Dios es tu Padre. Porque el hablar de Dios para muchos a veces resulta algo tan grande, tan sublime, pero tan inalcanzable. Pero cuando hablas del Padre, encuentras a alguien tan personal y accesible. Por eso es que Jesús les está diciendo: cuando tú te conectes, cuando tú vayas y te refieras a Él, sepas que quien es Dios es Padre, es tu Padre, y Él te va a escuchar. Porque si tú llamas buscando en alguien que no conoces, quizás no te lo va a dar, pero si llamas con la certeza sabiendo que es tu Padre, te lo va a dar a su tiempo. Amén. ¿Están siguiendo el hilo? Aquí surge una pregunta: ¿cómo conocemos al Padre? Puesto que Adán hubo un desconecte, se desprendió, perdimos toda comunicación con Él y no podemos, digámoslo así, conocer al Padre. Pero entonces, ¿cómo conozco al Padre? Cuando Jesús iba a ir a la cruz, antes de ser crucificado, Él tuvo una pequeña reunión con sus discípulos. Los citó y les dijo: oigan, me es necesario que yo me vaya, es muy necesario, porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir a ustedes. Es decir, el Espíritu Santo no va a venir a ustedes. El Espíritu que un día se desprendió de Adán no va a venir a ustedes. Pero el Espíritu Santo al que Jesús estaba refiriéndose era el sustituto de aquel que estaba vigente en ese mismo momento. Es decir, existía otro espíritu. Y dices: wow, no, era Jesús mismo representando y lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando lees Juan 14, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Es decir, cuando me dices que les va a dar otro, me estás diciendo que hay uno en existencia. ¿Estamos de acuerdo? Es como decir: hey, te voy a dar otro o otras zapatillas. O sea, ya tienes unas, o hay unas en existencia. Y Jesús está diciéndoles: porque les voy a dar otro Consolador. Quien está vigente en ese momento es Jesús mismo. ¿Por qué lo digo? Porque en la carta de Juan, el apóstol Juan, primera de Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y tú dices: ¿qué rollo con ese versículo? ¿Qué tiene que ver con lo otro? Mucho.
Porque consolador significa abogado. Es nuestro ayudador, nuestro abogado. Entonces, el apóstol Juan está diciendo que Jesús es nuestro abogado. O sea, ya estaba en existencia y la función de Jesús no era simplemente venir y tirar rollo y pasársela bien y comer con los pecadores y las prostitutas. No, la función de Jesús era mostrar al Padre que todos te conozcan a ti. Dar a conocer el nombre del Padre a toda la gente. Porque hubo una desconexión, eso quiero decir. Hubo una desconexión desde un principio y ahora Jesús está encaminándonos a conocer al Padre. Incluso sus discípulos o un discípulo se le acerca a Felipe y le dice: Jesús, enséñanos el Padre. Juan 14, del 8 al 14. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esa es otra predicación, pedir en el nombre de Jesús. Por eso es que hicimos en el nombre de Jesús. Esa es otra predicación. Que no voy a entrar en terrenos tentados hoy, pero no. Escucha, los discípulos se acercan a Felipe y le dicen: muéstranos al Padre, Jesús. Y Jesús: oye, no te pases. ¿Cómo quieres que te muestre al Padre? Tanto tiempo has estado conmigo y no me conoces. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo en él? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros hay una revelación de saber quién es Jesús, lo que Él pagó, el sacrificio que pagó, nosotros en nuestro interior se gesta el conocimiento de conocer el amor del Padre. Por eso dice: por cuanto Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no muera. Es decir, Dios lo propició, pero para que tú veas en Jesús el reflejo del amor del Padre que está en Él. Por eso nosotros seguimos a Jesús, amamos a Jesús, hablamos de Jesús, porque en nosotros Él es el mediador que nos lleva al Padre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino por medio de Jesús. Es el conecte para que nosotros entremos en una conexión que antes había, pero que a causa del pecado hubo esa desconexión. Entonces, cuando conocemos a la persona de Jesús, estamos conociendo al Padre. Pero ¿cómo conozco a Jesús? Es otro rollo. El Espíritu Santo, cuando viene a morar en nuestras vidas, es el que nos capacita en todo conocimiento para conocer a Jesús. De hecho, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo y su función es dar a conocer a Jesús. Jesús mostraba al Padre, el Espíritu exalta a Jesús y por ende encierras a la Trinidad. ¿Me explico? Por eso cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, nosotros no queda otra cosa más que exaltar el nombre de Dios y decir: Padre,
nuestro que estás en los cielos, porque entra una revelación plena de entender que Dios ya no es un Dios ajeno, que Dios no es un Dios que no hace caso a mis necesidades, no, porque sabemos que podemos entrar confiadamente y pedírselo y entender que Él lo va a hacer en su tiempo. Por eso es que tenemos esa confianza, y cuando el Espíritu de Dios viene en nuestro interior, entonces empieza a gestar eso. Por eso en Romanos dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el Espíritu Santo, su función es hacernos revelar, sí, a Jesús, pero por ende empieza a gestarse a nosotros el conocimiento de conocer al Padre. ¿Alguien está captando lo que digo? Muchos de nosotros, con esto ya termino, muchos de nosotros estamos carentes en nuestras vidas espirituales y en el crecimiento de ella porque no conocemos quién es el Padre. Crees en Dios, crees que existe. Vienes a la iglesia, das hasta tus diezmos, vienes a las células, a las reuniones de oración. Pero sin embargo, al momento de salir de aquí, te vas a tu casa vacío, triste, sin propósito, sin entender que tu vida no es que te levantes a las 6 de la mañana todos los días e ir a trabajar, o que te vayas a estudiar. Es que Dios empieza a llenar tu corazón y hay un propósito mayor. Y esa falta y esa carencia en tu corazón, Dios la quiere suplir y quiere hacerte ver que Él es un Padre para ti. Por eso muchas de las vidas que conocemos de todos en nuestro alrededor, si tú empiezas a preguntar a cada uno o a gente que conoces, una de las principales cosas que el enemigo hace desde nuestra infancia es opacar y es crear en nosotros una falsa identidad a causa de no conocer al Padre natural. Es decir, muchos de nosotros crecimos sin padres. Si tú empiezas a preguntar y dices, ¿y tu padre cómo se llama? No sé. ¿Y tu madre? Tampoco, es que no los conocí. O incluso tuvieron padres terrenales que estuvieron ahí presentes pero ausentes. Y que muchos se dicen, a mí cómo me hubiera gustado que mi padre me llevara al parque, me sacara de la mano y juntos caminando, bailando al son del agua. A muchos les duele, porque lo que hace el enemigo es destruir todo eso para que cuando tú vengas a los pies de Jesús, tú tengas una mala comprensión de saber quién es Él. Por eso en la parábola de los talentos tú te das cuenta, eran tres siervos a los cuales se les dio talento, y los primeros dos siervos, cuando se presentan ante su señor, le dicen, el talento que me diste yo lo hice fructificar. Es decir, lo que tú me has dado me pertenece, y por cuanto me pertenece yo lo duplico. Pero el tercero, la respuesta es maravillante, es maravillosa. Dice, el talento que tú me diste, yo fui y escondí tu talento. Es decir, aunque los siervos vivían en la misma casa, aunque los siervos vivían bajo la autoridad del mismo Señor, dos entendían la posición en la que estaban, y uno era el huérfano. No entendía el concepto, antes bien entendía erróneamente cómo era su Señor. Es que yo conocía que tú eras malo, duro, que siembras donde no sembraste. Y a ese, apartadlo y echádmelo a las tinieblas. La garantía de ir al infierno no es cuestión de que peques. La garantía
y el paso libre al infierno es de que tú no conozcas a tu Padre. No otra cosa. Porque cuando nosotros conocemos el amor del Padre, se manifiesta en nuestra vida y empezamos a ser transformados. Empezamos a llenarnos, empezamos a hablar más de Él, a pensar como Él piensa, a actuar como Él actúa. Y dices, wow. Y todas esas carencias naturales que el hecho de haber crecido sin padres terrenales, Dios empieza a suplir esa necesidad y te das cuenta que todo eso que necesitaste por años, Dios lo transforma en un día y empiezas a reconocer, ¿qué más me puede separar de ti si tú eres mi Padre? Por eso no temeré mal alguno, porque tú eres mi Padre, tú eres mi pastor, tú me vas a pastorear. Y aunque yo me meta en valle de sombra de muerte, tú vas a estar conmigo, porque mi confianza está plena en ti, porque tú eres mi Padre. Por eso es la necesidad, como hijos de Dios, que nosotros abracemos el Espíritu Santo y dejemos que obre en nuestras vidas para que nos pueda propulsar a nuestro llamado y ser llamados hijos e hijas de Dios.